En la primera sesión de esta serie hablamos de que el discipulado es la misión de la iglesia, es el ministerio de la iglesia. Y podemos entender el discipulado como una relación, como un proceso que nos lleva a ser como Cristo y como el estilo de vida que practicó la iglesia primitiva. En esta segunda sesión vamos a hablar acerca del discipulado como una relación, haciendo énfasis en 7 principios que podemos ver en la palabra de Dios, en la práctica de esta relación. La base que vamos a utilizar es Lucas capítulo 9, verso 23, que dice de la siguiente manera. Estas son palabras de Jesús. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El primer principio que podemos ver, entonces, es que el discipulado es una relación completamente voluntaria. El verdadero discípulo de Cristo le sigue por convicción, no por obligación, no por amenazas. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí. Vemos que el Señor Jesús ofrece una relación basada en el amor, basada en la decisión, en la disposición. El Señor Jesús no forzó de ninguna manera a nadie para ser su discípulo. Esto indica que el discipulador y el discípulo deben querer estar en esta relación. Pareciera algo obvio, pero observamos a veces que estamos obligando a las personas, amenazando a las personas, presionando a las personas para que estén en un grupo de discipulado. Y frecuentemente esta forma de llevar a las personas a los grupos es porque nos interesa que estén allí, porque le estamos viendo como un número que queremos agregar a una estadística, y eso es un gran error. El segundo principio que nos enseña Lucas 9:23 acerca del discipulado como una relación es que es una relación intencional. Jesús dijo lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí. Con estas palabras Jesús estaba declarando el propósito de seguirle. La expresión ir en pos de él significó para sus oidores originales un llamado a apegarse a Jesús para adquirir su estilo de vida, para tener su carácter, para tener sus mismos valores, para practicar sus mismos principios. Esto indica entonces que tanto el discipulador como el discípulo necesitan entender claramente el propósito correcto de su relación. Y sabemos que el propósito es ser como Cristo para gloria del Padre y continuar la obra de discipulado que nos modeló Cristo en esta tierra. Entonces, el discipulado, además de ser voluntario, también debe ser intencional. Un tercer principio que podemos aprender en la palabra de Dios acerca del discipulado como relación es que esta relación es formal, lo cual significa que se debe sujetar a una serie de normas necesarias para que se logre el objetivo. Si bien la invitación al discipulado está abierta para todos, y esto lo sabemos porque Jesús así lo demostró cuando dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, al mismo tiempo, esta relación establece ciertas condiciones. En ese sentido, no todos pueden estar dentro del discipulado, no todos pueden seguir a Cristo, solo aquellos que acepten estas condiciones. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, vemos aquí que el Señor Jesús, además de plantear una relación voluntaria y una relación intencional, también Él aclaró que hay condiciones indispensables para que este propósito de ser como Él se pueda cumplir. Esto nos indica que un discipulador y un discípulo deben comprometerse a cumplir ciertas normas necesarias. Y ojo con esto, evitando de esta manera el libertinaje, es decir, que cada quien haga lo que quiere y como quiere, pero también no yéndonos al extremo de una rigidez, sobre todo institucional. Es decir, el exigir el cumplimiento de normas que no son necesarias para llegar a ser como Cristo.
Y de esta manera podemos practicar un discipulado efectivo. En la experiencia personal, y esto ha sido también llevando a la práctica principios que he conocido de la propuesta de varios autores, he descubierto que la transparencia y la rendición de cuentas son normas que todo discípulo debe aceptar si quiere ser parte de un grupo de discipulado. Si una persona no está dispuesta a ser transparente, si una persona no está dispuesta a rendir cuentas acerca de su proceso espiritual, entonces ese discipulado tiene bajas probabilidades de éxito. Y podemos pensar en otras normas como el respeto, el compromiso de ser puntuales, de ser responsables, etcétera, etcétera. En este caso es necesario que cada discipulador reflexione cuáles serán estas normas que todos en el grupo de discipulado deben respetar para que el propósito de ser como Cristo se pueda lograr. Ahora veamos un cuarto principio que tiene un nombre muy elegante, pero un significado bastante sencillo y muy importante. Un cuarto principio del discipulado como relación es que es teocrático. ¿Qué significa esto? Que Dios manda en la relación, que la voluntad de Dios es la que debe dirigir esta relación. Vemos en Juan capítulo 6, verso 38 las siguientes palabras de Jesús. Él dijo: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Jesús mismo no vino a establecer su forma de hacer las cosas. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y de la misma manera nosotros debemos discipular. No inventándonos nuestro propio método a nuestro gusto, a nuestro antojo, sino siguiendo la voluntad de Dios. Esto es bien importante. Imitar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que predicó, enseñó y modeló el carácter del Padre. Porque esto nos indica a los discipuladores y también le indica a los discípulos que se deben sujetar a la voluntad de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. El discipulado no se guía por ideas, por opiniones o por criterios humanos. Ciertamente se pueden utilizar en los grupos de discipulado guías de estudio, libros, pero al final de cuentas, estos materiales tienen que estar basados en la palabra de Dios. Entonces, no vamos a seguir opiniones, no vamos a seguir los criterios de cualquier persona si estos se oponen a la voluntad de Dios. Porque el discipulado es una relación teocrática, una relación gobernada por la voluntad de Dios. Un quinto principio que nos enseña la Biblia acerca del discipulado como relación es que ésta debe ser idónea para la intimidad y para la alta influencia. El discipulado debe conducir a una relación íntima, y esto lo vemos también modelado por Jesús. Juan capítulo 15, del verso 14 al 15, nos muestra que Jesús le dice a sus discípulos que ya no les llamaría siervos. Dice entonces: los llamo amigos, porque les he contado todo lo que enseñó mi Padre. Jesús empezó siendo el maestro, el rabí de 12 hombres. Después se convirtió en su Señor. Pero casi al final de su proceso, casi al final del tiempo que estuvo con ellos, enseñándoles a ser como el Padre, Él desarrolló tal intimidad que les llamó amigos. La Biblia nos muestra que Jesús eligió a 12 personas. Este, por supuesto, no es un número mágico, pero es interesante que la Biblia también menciona que hubieron 12 tribus en Israel. Y en general encontramos que este número 12 en la Biblia lo que representa es una cantidad idónea para gobernar. Y aquí viene algo muy interesante. Una de las características que el apóstol Pablo le enseña a Timoteo y a Tito con respecto a el carácter de un obispo, el carácter de una persona a la que se le puede encargar el desarrollo espiritual de otros, es el siguiente: que gobierne bien su casa. Y esta palabra gobernar no tanto significa mandar. La palabra gobernar significa preestablecer, que lo podemos entender de la siguiente manera: poner el estándar, poner el ejemplo, ser el modelo a seguir para los demás. Entonces,
gobernar bien la casa significa, por principio de cuentas, ser el modelo, ser el ejemplo que los demás deben seguir. Si hay normas a respetar en la casa, el padre, la madre deben ser los primeros en respetar estas normas. En una iglesia, el liderazgo debe ser el primero que modele todos los principios, todos los valores, todas las normas que conforman el proyecto de la congregación. Entonces, de la misma manera en el discipulado, el discipulador debe ser ese modelo, ese ejemplo a seguir para los demás. Y la cantidad de personas con las que forme su grupo debe ser una cantidad idónea para que él sea ese modelo, ese ejemplo, esa influencia y desarrolle una relación íntima. Si usted puede formar un grupo con 12 personas y en esas condiciones va a ser su vida de alta influencia, si en esas condiciones puede establecer intimidad, adelante. Pero me parece que en muchos casos, en los lugares donde vivimos, en las regiones donde vivimos y el ritmo de vida que llevamos, parece hacer complicado tener grupos de esas características, grupos con esa cantidad de personas y que puedan lograr el propósito de la intimidad. Entonces, probablemente el número idóneo para usted podría ser 6 personas o 4 personas o por lo menos 2 personas. Porque también aquí hay otro dato muy importante para mencionar. Cuando trabajamos solo con una persona, es decir, cuando hacemos una pareja, varios expertos señalan que allí no tenemos un grupo. Allí solo tenemos justamente eso, un dúo, una pareja, donde no se logra establecer una dinámica de relación que lleve a un desarrollo espiritual óptimo. ¿Por qué? Porque la persona que es enseñada siempre se va a ver como por debajo de su discipulador, y el propósito en estas relaciones es que se puedan llegar a ver a un mismo nivel, donde se desarrolle la intimidad, donde se desarrolle la confianza suficiente para que todos se rindan cuentas, todos se puedan exhortar, todos se puedan animar, todos se puedan amonestar dentro de ese grupo. Entonces, vemos en la palabra de Dios que las relaciones de discipulado deben ser idóneas para llegar a la intimidad, para llegar a esa gran confianza entre los integrantes de esa relación, los participantes de esa relación, y también para que entre ellos exista una alta influencia. Queda a criterio de usted, buscando esa dirección de Dios, el determinar con cuántas personas es idóneo que participe en ese grupo. Un sexto principio que nos enseña la palabra de Dios acerca del discipulado como relación lo encontramos en Juan capítulo 13, verso 15, donde nuestro Señor Jesucristo dice las siguientes palabras: porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El contexto de esa declaración es que el Señor Jesucristo le había lavado los pies a sus discípulos, y Él les está diciendo que así como Él ha hecho con ellos, ellos deben hacer con los demás. Claro que esto no se limitaba a lavar los pies, más bien este era un símbolo de un servicio. Jesús entonces estaba diciendo, así como yo les he servido a ustedes, ustedes deben servirle a otros. Vemos aquí que el Señor Jesús no se limitó a darles lecciones teóricas a los discípulos. Él les dio ejemplo, esperando que ellos imitaran este mismo ejemplo, que ellos se sometieran a ese modelo que el Señor Jesús les dio. Entonces, decimos que el discipulado es una relación transformacional porque aspira a generar cambios en las personas. Sabemos que el propósito, la meta del discipulado es que lleguemos a ser como Cristo. Entonces, obviamente, esta relación debe aspirar a cambios. Y estos cambios se dan a partir de 2 factores. El primero es que el discipulador modela con su ejemplo. Y el segundo factor es que el discípulo aprende de ese ejemplo a través de la disciplina, a través de la práctica, a través de la rendición de cuentas. Una vez más, nuestro Señor no se limitó a los discursos, porque su objetivo era ir más allá de dar conocimiento, de dar información. El Maestro modeló para ser imitado, porque su meta fue transformar la vida de sus discípulos. Entonces, el discipulado demanda enseñanza práctica
de parte del discipulador y práctica por parte del discípulo para que se puedan generar cambios en la vida, cambios de carácter. Por último, la palabra de Dios nos enseña un séptimo principio acerca del discipulado. Y este es que el discipulado es una relación perseverante. El discipulado debe continuar fiel y firme hasta lograr su objetivo, la gran meta de ser como Cristo, en tanto exista corresponsabilidad entre los que participan de esa relación. ¿Cómo sabemos esto? Porque nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. En Juan 17, verso 4, el Señor Jesús declara las siguientes palabras en oración al Padre. Él dijo: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús dijo esto antes de ir a la cruz, por lo tanto no se refería a la obra de ir a la cruz, se refería a la obra del discipulado. Aún en los momentos más difíciles, el Señor Jesús no abandonó el barco del discipulado, sino que se mantuvo en la relación con los 12 hasta el final, ya que sus discípulos, si bien cometieron errores, tampoco abandonaron esta relación. Entonces esto le indica a los discipuladores, esto le indica a los discípulos, que mientras ambas partes respeten las normas, respeten la formalidad de la relación, no importa si cometen errores, no importa si incluso hay en ocasiones retrocesos, mientras exista la voluntad de continuar, el discipulado debe perseverar hasta el final. Para concluir, hagamos un repaso. De acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al modelo de nuestro Señor Jesucristo, el discipulado es una relación voluntaria, es una relación intencional, una relación formal, una relación teocéntrica. Además, también es una relación idónea para la intimidad y para la influencia. El discipulado también es una relación transformacional y, por último, es una relación perseverante. Esta no es una lista de principios que dijo el Señor Jesucristo, pero hemos visto que tienen un fundamento en la palabra de Dios y, por lo tanto, bien nos pueden ayudar como una guía para establecer relaciones de discipulado efectivas. Nos vemos en la siguiente sesión.